Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por dejarme estar acá. Para mí es un honor. Y nada, mi charla está llamada La infraestructura como código no es un Big Bang. Ya les voy a contar de qué se trata. Lamento no estar en vivo. Esta es una sesión grabada, pero no puedo estar a la hora que está planificada mi charla. Y nada, esta charla básicamente está hecha a nivel teórico, no tiene fines prácticos, es de alto nivel y básicamente quiero hablarles acerca de mi experiencia y mis opiniones de cómo atacar el tema de la infraestructura como código usando Terraform. Les quiero pedir todo el feedback, todas las dudas, todas las opiniones que me las hagan saber. Al final les voy a dejar mis datos de contacto y partamos con una pequeña introducción acerca de mí. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy de Chile y trabajo como ingeniero DevOps. Estoy certificado en Terraform y tengo aproximadamente 10 años trabajando. Primero partí como desarrollador, sysadmin también en el pasado y después encontré este nicho llamado DevOps, que es básicamente la unión de las dos cosas y tengo experiencia en los rubros de finanzas, de retail, de gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Eh, Mi nube favorita es Amazon Web Services, pero también tengo experiencia trabajando con Google Cloud y a través con data centers on-premise. El objetivo de esta charla es acercar, o quiero contarles de cómo acercar la infraestructura como código a nuestro día a día o a nuestra cotidianidad ahora mismo. Quiero derribar el mito de que debemos ser expertos en Terraform para hacer infraestructura como código. Quiero que los desarrolladores se acerquen lo más posible a lo que es infraestructura como código. Quiero que básicamente todos hagan infraestructura como código lo más rápido posible y sacarse todas las trabas o todos los mitos que tienen en la cabeza de que esto es algo muy difícil, algo muy complejo y algo muy grande, porque no lo es. Es algo muy fácil, algo muy barato y está a la mano. No hay que saber mucho. Y es algo que básicamente me hubiera encantado que me hubieran dicho cuando empecé con esto hace como 4 años. Así que nada, ojalá les sirva. Antes de nada, voy a partir con definiciones muy básicas, probablemente ya las saben, pero solo quiero hacerlas por si acaso, por si no lo saben. Quiero definir básicamente lo que es infraestructura como código y luego lo que es configuración como código. Entonces partamos con infraestructura como código o IAC. Básicamente es lo que literalmente dice, que es crear infraestructura o crear herramientas de infraestructura que aquí se llaman recursos como código fuente, o sea, que yo pueda codificar, aplicar, o sea, codificar, testear y aplicar infraestructura usando código. ¿Qué es infraestructura? Servidores, balanceadores de carga, discos duros, interfaces de red, cualquier elemento que sea un hardware. Entonces, lo que yo tengo que hacer es codificarlo. Busco la documentación, busco los requerimientos de cada uno de esos recursos y lo aplico. Y este es el primer mensaje que quiero pasar. Lo tengo que aplicar lo más rápido posible. No tengo que esperarme a definir el recurso de forma perfecta. Sencillamente lo tengo que crear y aplicar lo más rápido posible. Y listo, ya estoy haciendo infraestructura como código. Fin, no hay más. Es así de simple. Infraestructura como código versus configuración como código. Quiero hacer una pequeña diferenciación en una cosa u otra. Eh, Infraestructura como código, como decía, son mantener piezas de infraestructura como código, ya sea servidores, unidades de disco, tarjetas de red, balanceadores de carga, storage, etcétera, usando código de fuente versionable y usando variables y bloques. Y la configuración de código es lo mismo, pero para configurar esa infraestructura. Entonces, normalmente la configuración se pone por encima de la infraestructura como código y a través de código también configura la infraestructura que estoy creando. Y nada, el punto que quiero contar es que para las dos cosas aplican los principios que les voy a comentar ahora. Así que si algún día escuchan de Terraform, todos estos principios aplican a Terraform. Si algún día escuchan de Ansible o de Chef o de Puppet, también van a aplicar estos principios. ¿Por qué? Porque todo busca configurar las cosas como código. El primer concepto o mito que quiero derribar es la infraestructura como código. ¿Se puede hacer sobre infraestructura nueva, sobre infraestructura existente? ¿Es una o la otra? La respuesta es sobre ambas. Cualquiera de los dos casos se adapta a lo que es Infrastructure as Code.
y no hay ninguna diferencia o no se puede decir que un caso es mejor que el otro para hacer infraestructura como código. Solo algunas diferencias que cuando estás creando infraestructura nueva, estás partiendo de cero, por ende tienes muchas más libertades para probar cosas y validar cosas. No tienes tantos riesgos de que puedas romper algo, pero puede ser un poco más difícil de repente validar lo que estás haciendo porque no tienes ninguna referencia versus una infraestructura ya existente que si estás creando o estás replicando un ambiente que ya fue creado de forma externa, no como código, yo puedo validar como tangiblemente qué es lo que estoy haciendo. Pero eso conlleva el riesgo de que pueda alterar la infraestructura que ya estoy creando con nueva infraestructura que estoy creando como código. Entonces, ninguno de los dos casos es mejor que el otro y cualquiera de los dos casos se adapta a lo que es infraestructura como código. Y herramientas como Terraform te permiten adaptar tu realidad a cualquiera, ya sea de los dos casos. Entonces, independiente si la infraestructura es nueva o es existente, ¿cómo comienzo? Bueno, bajando una herramienta como Terraform y empezando a codificar recursos de Terraform, en este caso, que básicamente, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, es una instancia de Amazon, que es un servidor, que lo único que me pide de forma mínima es el nombre de la imagen de Amazon que voy a usar, el tipo de instancia, el tamaño que va a tener y las reglas de firewall que va a tener y nada más. Y si codifico esto y lo aplico, ya voy a estar haciendo infraestructura como código. Es así de simple. Y eso es lo que quiero insistir. Es muy simple, es gratis, es open source y lo tengo que hacer. Entonces, ¿dónde parto? En la documentación. Desde mi opinión, la documentación oficial de Terraform es una muy buena fuente de información. Tiene todas las variables de cada uno de los recursos muy bien explicados. Tiene un motor de búsqueda bastante bueno. Está bien integrado con Google, entonces yo puedo buscar, por ejemplo, cómo crear una máquina en Amazon usando Terraform y eso me va a mandar para acá. Y mi recomendación es, si vas a crear un recurso en Terraform, solo codifica lo que ese recurso te pida a modo mínimo y luego empieza a agregar de a poco, uno a uno, todas las opciones que quieras agregar, pero nunca agreguen más opciones de las que necesitas. Siempre trata de hacer la versión mínima del recurso que estés haciendo. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicarlo, normalmente, no digo siempre, pero casi siempre te va a fallar por algo y te va a arrojar problemas. Entonces, mientras más acotado esté el recurso que estás creando, más fácil te va a ser encontrar la solución a ese problema. Y por ejemplo, en el caso que está ahí, te está diciendo que la imagen no es válida. Entonces, ahí lo primero que te tienes que cuestionar es, oye, puse bien el ID de la imagen, entonces voy a mi código y si tengo un montón de opciones me va a costar un poco más encontrarlo. Si no tengo tantas, voy a decir, ah, ya, es la primera línea la que está mala, la voy a corregir. La corrijo y lo vuelvo a intentar. Y esa es la gracia, eso es lo que quiero contarles, que tienen que ir de a poco, iterativamente, crean un recurso, o sea, codifican un recurso, lo validan, lo testean, funciona bien, ok, y ahí sigo con el siguiente, y lo repito y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, porque esto nunca va a terminar. En mi experiencia, esto es algo que de verdad nunca tiene fin, porque cada vez van saliendo nuevos cambios o nuevos requerimientos. Entonces, esta iteración va a empezar una y otra vez. Entonces, por eso esto no puede ser un Big Bang. Esto no es algo que tengo que codificar completo y luego aplicarlo, sino que tiene que ser iterativo. Tiene que ser de a poquito y herramientas como Terraform se adaptan bastante bien a eso. Crear un recurso, crear el otro, crear el otro, crear el otro. Y nada, otro mensaje que quiero pasarles es que sí o sí el código va a cambiar en el futuro, porque sí o sí los requerimientos van a cambiar en el futuro. Entonces, todo lo que yo codifique probablemente también va a cambiar. Entonces preparen su código para eso, coméntenlo bien, divídanlo bien en varios archivos, porque su yo del futuro que tenga que modificar ese código le va a costar lo menos posible cambiarlo. Siempre tienen que pensar en que lo que están haciendo es código fuente. Entonces tienen que aplicar los mismos principios de comentar el código, dar a explicar qué es cada cosa y en el fondo adaptarlo para futuros cambios. Otra pregunta es, otro mito es, ¿se puede aplicar cada recurso de infraestructura uno a uno? Dado que estamos en un tema iterativo, ¿yo puedo dividir todo de un recurso de a un recurso? La respuesta es sí y no. A veces se puede y a veces no se puede. Por ejemplo, cuando estoy creando una instancia,
yo puedo crear la instancia por sí sola, puedo validarla por sí sola, pero por ejemplo, si estoy creando una subred, no puedo crearla, no puedo validarla por sí sola. Yo ahí tengo dependencias de otros recursos. Por ejemplo, una VPC, si la creo por sí sola, tampoco me sirve mucho porque una VPC también tiene dependencias de tablas de ruteo, de redes privadas, de redes públicas, de Internet Gateways, de NAT Gateways, y todo eso tiene que ser visto como algo unitario. Entonces, la clave es determinar cuál es la unidad de lo que estamos creando. Por ejemplo, si estamos creando una máquina, ok, la unidad es la máquina, que es un recurso. Pero en el caso de una VPC, son cerca de 10 recursos, porque es la VPC, la subred privada, la subred pública, el Internet Gateway, la tabla de ruteo de esa Internet Gateway, el NAT Gateway, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a validar algo, cuestionense si lo que están validando es lo único que necesita ese recurso, si hay alguna serie de otros recursos que puedan estar acompañándolo, que sean tan significativos que mejor me espero, codifico todo eso y ahí lo pruebo. ¿Vale? Eso. Bueno, ¿quién debería codificar esto? Una persona que solo se dedica a eso o no. Desde mi opinión, yo creo que esto debería codificar todo el equipo de desarrollo. No debería existir una persona que haga solo esto. Quizás deberían contar con una persona que se le llama el ingeniero DevOps, que actúa como guía, pero al corto plazo la infraestructura debería ser codificada por todo el equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo es el que sabe exactamente qué es lo que necesita en términos de infraestructura. Sus requerimientos de la aplicación van cambiando en el tiempo, por ende, él es el que mejor sabe qué es lo que necesita y el mejor que sabe cuán rápido necesita cambiar. Y él sabe codificar, entonces puede aplicar los mismos principios de desarrollo para la infraestructura. Y herramientas como Terraform lo permiten hacer. Yo puedo versionar mi código en un repositorio Git, puedo crear ramas, puedo crear pull requests, puedo crear pruebas unitarias, puedo crear todo un pipeline que me valida mi infraestructura antes de aplicarla, etcétera. Eso. El equipo de desarrollo completo debería ser, desde mi opinión, deberían ser sus propios ingenieros de infraestructura. Y un DevOps debería actuar como evangelizador o como guía o como referente para todo lo que ellos hagan. Entonces, yo como desarrollador me pregunto, ok, voy a empezar a desarrollar mis recursos. Tengo que entender exactamente cómo funciona una IPC completa, tengo que entender exactamente cómo funciona un cluster de Kubernetes de forma completa. La respuesta es ojalá pueda hacerlo, pero si no, Terraform te ofrece opciones, como por ejemplo utilizar módulos. Un módulo en Terraform básicamente es una versión empaquetada de muchos recursos para crear cosas un poco más complejas como una VPC, un clúster de Kubernetes, un clúster ECS, etcétera, de una forma rápida y siguiendo buenas prácticas de cada uno de los vendors. En este caso, este es un módulo de VPC creado por Amazon. Ellos mismos lo mantienen en un repositorio público y te crea la VPC completa en 5 líneas. Entonces tú le dices cuál es la red, o sea, cómo se va a llamar la red, en qué zona la vas a crear, cuáles son los prefijos de las redes privadas y si tienen NAT Gateway. Y fin, con eso estoy listo, puedo crear una red completa y sin saber mucho de cómo funciona internamente. Entonces una vez aplico ese módulo, yo puedo, si estoy interesado, puedo tratar de entender qué hay detrás de eso, puedo ver el repositorio para ver cómo se compone ese módulo, pero de cara a aplicar los cambios o- o- o a crear la VPC en este caso es algo muy rápido. Entonces, yo súper recomiendo usar esta opción si soy un desarrollador que recién estoy aprendiendo a usar Terraform. Entrar por el lado de los módulos es una buena idea porque, porque persigue las buenas prácticas del vendor. Y es fácil y es rápido. Y nada, y si no me gusta o no me sirve o quiero hacerle un cambio en módulo, recordemos que cada módulo es open source y por ende tiene un repositorio en GitHub. Entonces puedo darle fork, puedo modificarlo y puedo utilizar mi versión de ese módulo. O si encuentro un problema, una falla, puedo hacer un pull request, o sea, puedo mejorarlo y puedo aportar a toda la comunidad open source. Entonces, de verdad, súper recomendado usar módulos porque por todos lados todos ganan. Es- y si el módulo es algo, o
Entonces, si lo que estoy haciendo es algo un poquito más desconocido, un poco más cerrado, yo puedo crear un módulo de cero, eh, creando un repo, creando un repositorio con los recursos de ese módulo y después reutilizarlo en uno o varios repositorios Terraform. Eso también es una buena práctica. Eso, en resumen, a lo que quiero llegar es que ya sea cual sea el camino, Infrastructure as Code no es una meta, no es un fin, sino que es un camino iterativo que parte de sencillamente crear un recurso, aplicarlo y listo, y terminé. O después puedo empezar a reutilizar código, usar módulos, puedo modificar módulos, puedo mejorar módulos, puedo replicar stacks completos copiando código fuente o reutilizando módulos o usando workspaces. Después puedo usar, no sé, features experimentales de Terraform o utilizar herramientas como, más experimentales como CDK, pero cualquiera de esos caminos ya es infraestructura como código. Entonces, quítense el miedo de encima. No, no hay nada como mal hecho en cualquiera sea las etapas, sino que cualquiera de las etapas es tan válida como la siguiente. Y como dije antes, siempre, siempre se va a iterar, siempre se va a mejorar. Es un camino que nunca va a terminar. Y nada, cada etapa ya es infrastructure as code y siempre va a ser mejorable. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a ser mejorable. Entonces, no, no sufran por eso, sino que cada etapa, si les funciona, ya está. Están haciendo infraestructura como tú digo, se acabó. Y a modo extra, recordemos que siempre se puede volver atrás. Aplica tus cambios sin miedo, no tengas miedo de destruir todo, porque todo lo que hagas normalmente se puede volver atrás. Si tienes mucho miedo de afectar la infraestructura, crea un ambiente de prueba, crea otra cuenta de Amazon, por ejemplo, y aplica tus cambios, ve cómo funciona. Si todo funciona bien, aplícalo en el mundo real. Pero normalmente todo se puede volver atrás, así que aplica tus cambios. Esto es un mundo open source, todos los módulos o todos los recursos, toda la documentación está publicada open source. Yo la puedo mejorar, le puedo hacer pull request, puedo mejorar todo lo que estoy haciendo, les invito a hacerlo sin miedo. Y por último, prácticamente todos los features de Terraform están cubiertos ya sea por la opción open source o la opción enterprise. Que esto no sea un factor para decir no voy a usar Terraform, porque esto está solo cubierto en Enterprise. En mi experiencia, el 100% de las cosas yo las puedo hacer en cualquiera de las dos opciones. Quizás tenga implicancias de performance o de tiempo, pero no hay ningún feature que no esté incluido en open source que sí esté en Enterprise. Yo puedo hacer absolutamente todo instalando Terraform en mi computador, totalmente gratis, y corriendo con un pipeline todas las operaciones que tenga que hacer. Así que instalen Terraform, vayan probando con su cuenta de Amazon, por ejemplo, o Google Cloud, y vayan creando recursos uno a uno. Y ahí se van a dar cuenta que van a estar haciendo infraestructura como código. Publíquenlo en un repo, publíquenselo a su círculo cercano y ahí van a empezar a recibir feedback. Eso es infraestructura como código, open source. Nada más. Nada más. Eso. Nada, pues muchas gracias. Ya estamos casi en el tiempo, así que les dejo ahí mis datos para que me hagan preguntas. Nuevamente, esta sesión no está en vivo, así que lamentablemente no les podré contestar sus preguntas, pero ahí está mi correo electrónico y un sitio web para que me puedan contactar en caso de que quieran darme algún feedback, hacerme alguna consulta o lo que sea. Y nada, muchas gracias por tenerme acá. Que les vaya bien. Cuídense.